el panel, bueno, el cual consta de Roberto Bunge, bien que es ingeniero mecánico y fundador del Departamento de Ingeniería de la Universidad de San Andrés, Pablo Grossman, que es director de la licenciatura en Ciencia de Datos de la Facultad de Exactas de Buenos Aires, Leandro Di Persia, bueno, es bioingeniero, graduado en la universidad, obtuvo su doctorado en Ingeniería, en Mención en Señales, es vicedirector del Instituto de Investigación SINC. Bueno, Pamela Lop es investigadora adjunta de CONICET y profesora asociada del Departamento de Matemática de la Facultad FIC. Y bueno, Andrea Pacífico, profesora de Filosofía, magíster en Didácticas Específicas y doctora en Educación en Ciencias Experimentales. Bueno. Damos por comenzado el panel. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a... Bueno, lo primero que creo que hay que señalar y destacar es que realmente es un panel importantísimo, con mucha gente, con mucha, digamos, trayectoria y que nos van a ayudar a pensar acerca de esto que estamos queriendo ver, cómo podemos visualizar hoy hacer carrera en inteligencia artificial. Entendiendo hacer carrera en un sentido amplio, no es solamente inscribirte en una carrera de inteligencia artificial, sino que así lo veíamos con Nicolás, lo charlábamos con él, la idea de hacer carrera en el sentido de una trayectoria, de abrazar, digamos, ese trayecto en donde la inteligencia artificial es como el foco principal. Entonces, bueno, un poco charlar acerca de esto y me imagino que cada uno de ellos nos traerán sus experiencias en los distintos lugares de trabajo, que son muy distintos y que, porque no es lo mismo San Andrés, díganme si me equivoco, chicos, mi mirada, San Andrés que la UNL o que la UBA. Así que en ese sentido también está muy lindo ver la diversidad. Me parece que es muy interesante, podemos aprender unos de otros. Así que bienvenidos. Un gusto. ¿Les parece que empezamos charlando un ratito? Bueno, la pregunta que primero queremos ver es qué significa hoy en nuestro país, en este contexto, Mercosur, en el contexto en el que estamos, hacer carrera en este sentido amplio, como decíamos recién, en una trayectoria académica y laboral en inteligencia artificial. No sé quién de ustedes quiere comenzar. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos esta charla? Sí. Hacer carrera yo lo veo como algo muy amplio, o sea, esta disciplina es amplísima en las cuestiones donde uno puede aplicarlas, pero sobre todo en el tipo de actividades en las que uno va a poder desarrollar su carrera. Uno puede ser docente, puede aspirar a un camino académico, puede ser investigador, puede trabajar, recién vimos un ejemplo de una exalumna que empezó en el camino académico y después pasó a la industria y lo pudo hacer muy, muy bien, digamos, insertándose perfectamente. O sea que a mí me da la impresión de que tenemos una expectativa o un futuro enorme en cuanto al tipo y a la diversidad de carreras que podemos llegar a transcurrir. O sea que hablar de hacer carrera es muy complejo porque no es una carrera. Claro. Las posibilidades de carrera que tenemos delante son infinitas. Entonces, bueno, no sé, no me animo a ser tan exagerado, pero... Sí, pero seguramente no podemos imaginarlas a todas. Eso no es las lo que podemos estoy pensando. imaginar a todas y cada trayecto va a ser único y va a tener sus particularidades. Así que la verdad que para mí es un desafío hermoso y también fuerte pensar en cómo vamos a hacer para guiar a tanta gente que está tan interesada en este tema
para que podamos acompañarlos y ayudarlos a transcurrir estas carreras tan diversas, en este sentido tan amplio, tan desafiante. Y bueno, eso nos interpela a tratar de buscar caminos de amplitud, poder encontrar diseños curriculares es muy importante que estén muy bien diseñados para prepararte a la adaptabilidad que necesita esta carrera. Para mí es fundamental que ustedes vieron cómo cambia de rápido la disciplina, están saliendo cosas todos los días. Entonces imagínense que yo en una carrera de inteligencia artificial no me puedo detener en enseñar en profundidad el último tipo de modelo de inteligencia que está pasando en este momento, porque mañana es viejo. Entonces necesitamos poder acompañar ese cambio vertiginoso en la tecnología con cambios tratando que no sean tan vertiginosos en la forma de diseñar las carreras para poder acompañar a las personas que están tratando de llevar esa carrera adelante y que tengan un camino lo más llevadero posible. Me haces pensar respecto a esto que estás diciendo, Leandro. Digo, una habilidad que sería, estoy pensándolo, pensando en borrador, pero una habilidad que habría que enseñar a lo largo de estas trayectorias, ¿no sería el reinventarse? Esa habilidad que a veces nos falta, ¿no? Esta idea de que, bueno, no tenemos el camino marcado de antemano, tan marcado como era en otras épocas. Uno parecía que se recibía de algo, tenía ya los nichos, los lugares donde iba a trabajar, pero hoy me parece que la idea es mucho más flexible, mucho más lábil, que pasa por otro lado. ¿Cómo lo ven? Sí, no, totalmente. Muchas veces yo uso la palabra ductilidad, o sea, ¿no? Que sean dúctiles, que puedan cambiar, que puedan adaptarse, que puedan acomodarse. Y yo muchas veces cuando pienso en la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial de UESA, en categorías que conocemos, pienso, por ejemplo, en la física, ¿no? O sea, yo conozco muchos graduados de carreras de física que luego se desempeñan en un montón de áreas muy variadas y eso me interesa mucho, me gusta. Por eso en el cuerpo docente nosotros tratamos de tener perfiles de ese estilo que puedan como traer diversidad multidisciplinar a los conocimientos, ¿no? Lo que se va a hablar. No me interesa tanto la homogeneidad, digamos, sino me gusta más la heterogeneidad, la diversidad, y me interesa eso de que puedan adaptarse, que puedan... Y tanto también con lo que decían recién, digamos, de que cuando vos tenés una formación muy buena en los fundamentos matemáticos, estadísticos, después te podés adaptar, ¿no? Te podés reconfigurar, y yo lo noté eso, digamos, habiendo trabajado un tiempo en Estados Unidos, afuera, digamos, que la enseñanza en Argentina en general tiene mucha fuerza ahí y creo que es un gran valor ese. Por ahí comparado con otra gente con la cual trabajaba, poder replantear problemas de cero, ¿no? Desde el piso hacia arriba, sin tener ningún tipo de receta, me parece muy importante. Pero la ductilidad me parece un valor fundamental. Claro. Bien. Sí, Pamela. Bueno, gracias primero por la invitación, felicitaciones por estas jornadas hermosas a toda la organización. Un poquito hablando tal vez no sé Pablo, por nuestras carreras que son en datos, licenciatura en ciencia de datos, y con esto de darle las herramientas a las personas para que puedan reinventarse. Bueno, nuestras carreras tienen mucho eso, digamos, tienen una fuerte formación en matemática, en datos y en programación, todo un poco unido, de manera tal de que, bueno, en un futuro, los datos van cambiando también, ¿no? Las tecnologías, los datos me parece que también están haciendo que cambien las tecnologías, que cambien los métodos que tengamos que desarrollar. Entonces, bueno, de acá a unos años ya, como decía Leandro, van a haber cosas nuevas en cuanto se reciban nuestros estudiantes. Entonces, con que tengan las herramientas, esa base bien fuerte, ¿no? Una buena formación,
nada, después se podrán adaptar a los cambios, es la idea, ¿no?, que tenemos, se podrán reinventar y adaptar a los cambios que vengan, digamos, en datos. Los datos están siendo cada vez más complejos, cada vez más cantidad y cada vez más complejos, entonces si le damos una buena formación para que después puedan tratar lo que venga, me parece que vamos por buen camino. Seguramente. Y te pregunto, y les pregunto a todos en realidad, la idea del currículum, ¿lo están mirando? Porque para lograr este camino de habilidades, en donde la reinvención, la ductilidad, yo diría la transformación también, no olvidemos que como egresados universitarios tienen que ser transformadores de la propia realidad que les va a tocar vivir seguramente. Seguramente acá, por lo que he visto, hay muchísimos emprendedores, gente que está armando cosas nuevas y eso es transformar. Y digo, el currículum puede ser tan decimonónico como son igual lograr, cuando digo decimonónico digo el mismo currículum en las materias que tenemos desde hace más de 100 años, digamos, en el sentido de una materia tras otra, hablo de eso, ¿no?, de la organización curricular. Si se piensa de otra manera, si hay alguna otra cuestión ahí para poder traccionar hacia el desarrollo de esas habilidades. Bueno, ahora digo una cosa sobre esa, pero digamos, yo coincido con todo lo que dijeron antes respecto de esto digamos, de cómo prepararse, incluso querría ser un poquito más drástico, incluso, y casi que ni utilizaría la palabra reinventarse, porque reinventarse quiere decir que uno se preparó para una cosa y después tiene que cambiar todo. Y yo creo que, digamos, no sé cómo se piensan ustedes estudiantes, pero uno, digamos, esa cosa de decir, yo me preparé para ser abogado y de repente me recibí y tenía toda una cosa pensada y ahora me cambiaron los papeles y me tengo que reinventar. Y yo creo que en realidad estamos formando estudiantes que no sabemos bien para qué lo estamos formando todavía, no sabemos cómo va a ser el mundo en 5 años. Entonces, yo creo que directamente no es tipo, me formo para tal cosa y después me voy a reinventar. Yo diría, ni siquiera eso, me estoy formando para algo que no sé qué es lo que va a ser. Con lo cual no hay que reinventarse porque no hay que rehacerse de otra cosa. Y me parece que nos pasa eso, que no sabemos cuáles van a ser los trabajos dentro de 10 años y entonces, digamos, tenemos que formar estudiantes para algo que no sabemos que van a ser los trabajos. Y me parece que esa es la tarea, ¿no? Es formar, o sea, ¿cómo hacemos para formar estudiantes para algo que no sabemos qué es lo que va a ser? Y bueno, eso implica formarse, decía Roberto, o sea, formarse en fundamentos, en formarse en aprender a pensar, no herramientas que sabemos que el día de mañana que no van a estar, sino en cómo nos preparamos para, digamos, a la particularidad que tienen nuestras disciplinas, que es tanto inteligencia artificial como ciencia de datos, que son disciplinas nuevas y que son interdisciplinarias y que bueno, que son nuevas, ¿no? Por lo tanto, estamos inventando cómo van a ser eso. Se suma lo que está pasando en el mundo, ¿no? No es solo lo que pasa en nuestra disciplina, sino, digamos, toda tu charla de hoy, Andrea. Entonces, realmente no sabemos cómo va a ser dentro de 5 o 10 años, nada, ni la educación, ni los trabajos, ni nada. Entonces, bueno, la pregunta es cómo nos formamos para eso, y creo que todas las carreras que estamos acá, estamos más o menos en esa sintonía, de formarnos para algo que no sabemos qué es lo que va a ser. Y respecto del currículum, nosotros, por ejemplo, en el caso de ciencia de datos en la UBA, lo que tenemos es, digamos, una parte de la carrera, es un poco más de la mitad de la carrera está establecido, son materias establecidas, y el resto no está establecido. Se va año a año, hay propuestas de materias y digamos, chicos tienen que armarse un plan, que lo arman en el momento que llega. En el momento que llega a ser lo que llamamos el tercer ciclo, se arma con su tutor, se arman su plan de qué es lo que van a hacer. Pero es bastante flexible. Y hay una comisión que lo aprueba, pero la idea es que, digamos, sobre todo para que cada uno arme su camino, que es una cosa que caracteriza a estas carreras que son muy interdisciplinarias y que hay muchos caminos posibles. Entonces queremos que cada uno arme su camino. Eso permite, digamos, hoy que cada uno arme su camino, pero que también que los caminos de mañana y pasado sean otros, que no sean necesariamente los de hoy. Y además de eso, nosotros empezamos con la carrera en 2020, o sea, hace 3 años, si no me equivoco. No, en 2020, sí. Pandemia. En pandemia. Y ya estamos discutiendo un cambio de plan. Qué bueno.
Me parece bárbaro. Sí, nosotros estamos constantemente pensando en eso, pero bueno. ¿Cómo? ¿Cómo no te escuché? No, que creo que, perdón, no, digamos, era como, yo me siento constantemente interrogado, digamos, constantemente, digamos, es esto, cuánto de esto, cuánto del otro, el orden de las cosas, etcétera, etcétera. Estamos haciendo pequeños cambios, no es un cambio de plan completo, pero nada, o sea, estamos en un periodo de mucho, digamos, digamos, de transfiguración, digamos, no sabemos dónde está el punto de equilibrio, básicamente. Claro. Sí, es interpelación constante, les diría, ¿no? Sí, y es un desafío importante armar una currícula, como decíamos, pensando en porque cuando uno arma una carrera, no está formando al profesional que va a trabajar mañana, está formando al profesional que va a trabajar dentro de 30 años. Entonces tenemos que tratar de imaginarnos qué va a necesitar esta persona dentro de 20, 30 años, cuando tenga nuevos desafíos y andás a ver qué es la inteligencia artificial en ese momento o la ciencia de datos, ¿no? Yo siempre me acuerdo, voy a dar un ejemplo concreto, hace muchos años en la carrera de Ingeniería en Informática, nosotros teníamos una materia que era inteligencia computacional, que era optativa, y luchamos un montón para lograr que se haga una materia obligatoria del nuevo plan de estudio, y tuvimos que luchar mucho con gente que nos decía, pero ¿eso qué es? No tiene nada que ver. Lo que necesitamos poner son materias de lo que pide el mercado en este momento, que es hacer páginas web. Claro. Y nosotros estábamos pensando que la inteligencia artificial iba a ser una herramienta esencial al futuro. Entonces, cuando uno diseña una carrera, siempre tiene que estar pensando o tratando de imaginarse qué es lo que puede ser que necesite ese futuro profesional en 10, 15, 20 años, y obviamente que corremos el riesgo de errarle terriblemente, ¿no? Pero bueno, es lo mejor que podemos hacer. En ese sentido, yo creo, bueno, en la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial que armamos, la solución que encontramos fue tratar de ver escenarios posibles donde se podían desempeñar y entonces armar trayectos específicos de especialización, uno más orientado a hardware, digamos, robótica, automatización, cosas así, otro más orientado a visión y otro visión y procesamiento de señales, visión de computadora, y otro más orientado a aprendizaje automático general, pero en realidad también incluso dar la flexibilidad de que el propio alumno pueda elegir su trayecto en caso de así quererlo, o sea, si no le convence ninguna de las tres opciones estándar, poder hacer su propia propuesta de qué asignaturas quiere cursar. Armar tu propio camino, digamos. Claro. Sí. Que bueno, no sé si tampoco es una solución, porque como digo, en realidad no sabemos dentro de 10 años cuál va a ser el campo y el universo del discurso en esta área, pero bueno, es una manera de tratar de aproximarnos y también estar siempre abiertos a que, bueno, donde haga falta, corregimos. Ahí está. Probar. En educación se debe probar. Eso, una pregunta que me hizo una señora, creo que no está, no sé de ahora, pero bueno, probar, sí, claro que sí. Ver si por ese lado va. Lo que también puede ocurrir a veces es que el camino que te parece que va, en unos años ya no va. Entonces también estar todo el tiempo mirando eso. Porque a veces decís, bueno, este es el camino, lo encontré. Pero de pronto en esto que creo, les pregunto, que es tan maleable, que es tan dúctil, que tiene tanto de cuestión que no sabemos bien, también tener la capacidad en el momento de decir, bueno, esto anduvo hasta ahora, sí anduvo, pero debemos cambiarlo. Y gracias a que anduvo la idea de ser gigantes, enanos subidos a los hombros de gigantes, ¿no? Porque uno puede hacer esos cambios en tanto haya transitado un camino valorado. No sé qué opinan de eso también, o si es una locura pensarlo de esa manera. Totalmente, digamos, un poco retomando lo que decíamos antes, o sea, yo esto de hacer una carrera yo diría que, no sé cómo lo piensan, sería bueno tener opiniones de estudiantes también, no sé si después vamos a hacer intervenir, pero para mí es como que uno no es que está, o sea, yo lo que siento, por lo menos en el caso de los estudiantes que estamos formando allá en la UAC, no es que los estamos formando para hacer una carrera en esto y recibirse de esto y seguir así, ¿no? como el clásico abogacía, sino que se están formando. O sea, yo diría, no es que están haciendo una carrera en IA,
Primero se están formando en IA. ¿Para qué lo van a usar después? Bueno, ya veremos. O sea, lo que están haciendo es formándose. O sea, por ahí incluso se parece mucho más a la formación ahora a nivel terciario, pero a lo que suele ser la educación secundaria, que es formarse. Uno está formándose para después veremos qué viene, ¿no? Bien, qué bien. Bien. Sí, eso corta, ¿eh? Esa idea, les digo, desde lo curricular, corta muchísimo con las ideas que se tienen en el resto de las profesiones, donde ya pareciera que es un camino marcado. Entonces, de antemano y por mucho tiempo, esto está cortando con esa idea, está haciendo una ruptura. Sí, para mí, o sea, totalmente. O sea, digamos, yo no me imagino un egresado de nuestras carreras que como una carrera, sino que bueno, realmente siento que pueden hacer cualquier cosa después, absolutamente cualquier cosa. Cualquier cosa. Buenísimo. Bueno, eso los entusiasma, supongo, ¿no? Eso es realmente una idea entusiasta. Es difícil cuando nos preguntan, y bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno. ¿De qué voy a trabajar? Y yo digo, mira, la respuesta es que de cualquier cosa, digamos, un montón de cosas, y parece mentira, pero bueno, acá confirmo que no soy el único que lo dice, y está bueno escucharlos porque todas estas preguntas en general siempre las hacen, supongo que a cada uno individualmente, y me parece muy interesante poder escucharlo de otros directores de carrera y ver qué dicen ellos, porque no sé si lo que yo, digamos, mi respuesta enlatada no sé si es la correcta, pero bueno, en este caso estamos coincidiendo. Igual quería agregar una cosa de que me parece interesante cuando estamos pensando en la currícula de las carreras, como que hay un trabajo, digamos, para nosotros fue, digamos, difícil internamente llegar a la conclusión de que la inteligencia artificial es una disciplina emergente y que tiene su propia lógica y su propia metodología. Nos tomó un tiempo. Pensábamos en categorías más tradicionales como informática, pero con el tiempo, específicamente en mi caso, el rector y el vicerrector me instigaron me desafiaron a pensar en otras categorías, en otras cosas. Yo ya venía pensando en inteligencia artificial, pero lo venía pensando más como una orientación dentro de una carrera de informática, y con el tiempo y con lo que vi en mi tiempo en Estados Unidos, llegué a la conclusión, a la convicción interna de que no, es una disciplina, digamos, que tiene su contorno, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no tiene, digamos, superposición con otras disciplinas, ¿no? Con matemática, con estadística, con física, con un montón de otras disciplinas que tiene, o con informática, tiene un montón de solapamiento, pero tiene una lógica propia. Tiene una lógica propia de, bueno, queremos crear agentes inteligentes que van a usar información para poder tomar decisiones de la mejor manera posible. De manera eficiente, de manera segura, tiene su propia lógica, ¿no? Que es distinto a, por ejemplo, vamos a programar un sistema que acopie datos, los almacene, los distribuya, los haga disponibles, o un algoritmo, digamos, determinístico, ¿no? Con sus propias reglas heurísticas o derivadas de cuestiones matemáticas, ¿no? Hay un montón de algoritmos, digamos, que son archiconocidos, que tienen propiedades de convergencia, de correctitud, pero de repente estamos hablando de que hay cosas que no son descriptibles con un... Muchas veces en informática, yo no soy informático, pero bueno, hablo de lo que escuché, de lo que aprendí, se le dice como, bueno, dame los requerimientos de la funcionalidad, ¿no? Y vos tenés que ir y programar un pedazo de software que cumpla con esos requerimientos. Pero de repente hay tareas para las cuales no podés definir unos requerimientos. Por ejemplo, reconoceme a Mengano, fulano. Eso está implícito en los datos, ¿no? Esa tarea está implícita en los datos. Entonces es una lógica distinta, ¿no? Así que bueno, me fui un poco de ramas, pero bueno. No, para nada. Para agregar un poquito a lo que decían, sí, yo también recibo esos mails del tipo, ¿cuál es la salida laboral? ¿Cuál no es la salida laboral hoy en día de este tipo de carreras, ¿no? Y volviendo un poco al tema de la currícula, me olvidé lo que quería decir. Bueno, no sé. Se me fue. Ya va a volver. Me pasó al revés. Yo iba a decir algo y me lo olvidé y dije otra cosa. Así que ahora me hiciste acordar. No sé. La verdad es súper interesante y súper divertido. Digamos, divertido, a mí me parece divertido. En pensar en la estructura curricular, ¿no? Porque es un ejercicio, digamos, casi como de la epistemología, ¿no? de la estructura de la ciencia, ¿no? ¿Cómo se construyen estos saberes? ¿Qué es la precedencia? ¿Cuál es la precedencia de los contenidos? ¿Cuál es digamos, la dominancia de ciertos contenidos sobre otros?
cuál es el denominador común, ¿no? Porque eso es lo que queremos hacer. Probablemente todos en los primeros 2 o 3 años queremos dar todos los contenidos que son como los realmente, ¿no? Fundamentales, perennes, que no van a cambiar. A mí me parece un ejercicio súper interesante y me siento, bueno, como decía antes, digamos, todavía constantemente interrogado, dudando de mí mismo, ¿no? En el buen sentido, ¿no? De si estamos haciendo lo correcto. Me parece que eso es necesario para poder mantenerse ágil y, bueno, cambiar el plan de estudios o hacer ajustes o correcciones, ¿no? Así que a mí me parece una tarea súper divertida. Lo que veo es que justamente es como que está todo por hacerse, porque también entiendo por lo que estás planteando, Roberto, que ni siquiera las fronteras de la inteligencia artificial están tan delimitadas como podría ser hoy la historia, la geografía, la antropología, sino que es como cuando es como, a ver si te entendí bien, desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista lógico, es como si la estructura de la inteligencia artificial se estaría independizando de otros campos que la tenían como subsidiaria y está autonomizándose y construyéndose. Es decir, está todo por hacer, es una tarea súper entusiasta porque pueden, digamos, no tienen esta cuestión de que a veces cuando las cosas ya están hechas desde hace tiempo y tiempo y tiempo, son muy difíciles de cambiar, son muy difíciles de transformar. Pamela se acordó. Me acordé, eso ¿Ven? era. Que no es la edad el tema de olvidarse. Bien. No, lo que quería decir era eso, que hay cierta base, nosotros por ejemplo matemática, estadística, programación, que hay que enseñarla. El tema es cómo la enseñás, si seguís enseñándola como hace 10, 15 años atrás o lo cambiás. De hecho, yo hace 10 años que estoy en una materia dándola de una forma y este año empecé dando en ciencia de datos la misma materia dada de otra forma y ya está llevando un montón de trabajo dar lo mismo de otra manera, digamos, súper más moderna, propulsada por Diego. No sé dónde está Diego, ¿está por ahí? Ah, se fue. Diego Milone y bueno, acá están los chicos, Nico también está en el equipo. Lucas, Victoria, estamos laburando un montón para cosas que las damos hace años, las enseñamos hace años y el cambiarle eso, ayornarnos un poco. Pero qué bien, aparte ahí otra de las preguntas que les quería hacer. ¿Qué pasa con la relación entre la teoría y la práctica? ¿Cómo la promueven? ¿Desde qué lugar la promueven? Porque creo que es otro punto que para esta carrera es fundamental. ¿No? Sí, perdón, continúo. Nosotros, que bueno, estamos en esta materia que se llama ciencia de datos, que es estadística con programación, tratamos de promover mucho esto de la teoría y la práctica, llevando siempre los datos. Nuestra carrera de ciencia de datos y todo lo que les enseñamos, todo lo conceptual que les enseñamos es a partir de datos. Entonces, como que constantemente estamos ahí mostrándoles lo que, bueno, en algún futuro harán, digamos, y esperamos que el resto de la carrera, ojo, estoy hablando de una materia en particular, después tienen su materia de matemática también, después van a tener programación, pero en particular en esta estamos tratando todo el tiempo de no quedarnos con los conceptos. De hecho, la materia se plantea al revés, te doy los datos, a partir de ahí te doy la necesidad, te genero la necesidad y después te enseño el concepto. Muy bueno. Está muy, muy linda, la verdad. Así que nosotros constantemente estamos tratando ahí la práctica y metiéndola en cada clase. Sí. Sí, aparte esta disciplina es inherentemente práctica. Lo más práctico que se me puede ocurrir que hay que estar haciendo todo el tiempo implementaciones de cosas y probar o sea, realmente es un desafío, pero bueno, me parece que la idea, esa vieja forma de enseñar el docente dando su clase magistral en el pizarrón, toda teoría, y tan separada de la práctica, bueno, no es como que no va a ser tan así, o no puede ser tan así. Sin desmerecer que hay materias donde tenemos contenidos inherentemente teóricos, pero poder llevarlo, como decía, con esta experiencia que está contando, incluso dar vuelta el
el esquema de aprendizajes, explicándole cómo podría intentar resolver el problema y después explicarle que eso que hizo en realidad era, no sé, sacar la media o algo, baja a nivel práctico, aplicable, y lo lleva a la línea de lo que necesitamos que los chicos puedan hacer, ¿no? Claro, y la llena de sentido, ¿no? Y de significado. Sentido, esa era la palabra, sí, darle sentido, significado a un contenido teórico que lo tiene que tener, que es recontra importante que lo tenga, pero que lo va a capturar mejor si parte de tener, aunque sea una intuición de por qué lo va a necesitar. Claro. Sí, sí. No sé si fui claro. Sí, totalmente. Sí, para ir un poco más, nosotros agregar a esto, ¿no? Me parece súper interesante, y de hecho nosotros en la materia de inferencia y estimación tenemos un approach parecido, que es que el primer día de clase salen y juntan datos de, no sé, el tamaño de las hojas y forman su primer dataset y van trabajando sobre temas. Está bueno ver que hay resonancia ahí. Lo otro que mencioné, nosotros tenemos una cantidad de materias creciente que en lugar, digamos, de un examen final teórico tienen un proyecto final de curso, ¿no? Entonces les planteamos en esas materias específicamente algún tipo de desafío, algún tipo de problema que tienen que resolver en grupos, y tienen una presentación final, tienen una defensa de eso, y está bueno ir metiendo eso. Nosotros, a mí me pasó cuando yo entrevisté a mucha gente, no sé, de la industria o graduados, expresaban muchas veces esto de que por ahí sentían que salía un graduado de ingeniería o de una carrera de licenciatura y como que estaban muy verdes, no sabían hacer nada, entre comillas, ¿no? Obviamente sabían, pero no lo habían pragmatizado, ¿no? Entonces, para atacar eso, lo que hicimos es una cantidad creciente, digo, primer año una materia, segundo año una materia, después 2, después 4, y después termina con el proyecto final de carrera. Que normalmente el proyecto final de carrera, yo por lo menos lo viví así, siempre es como un rito transformador para todo el mundo, ¿no? Es como, bueno, me puse, viste, un año y trabajamos y lo rompimos el lomo y como que salimos nuevos, ¿no? Como un rito de pasaje. La pregunta es por qué hay que esperar hasta el último año para hacerlo. ¿Por qué no darle un poco de gimnasia en el camino para que eso sea la coronación, ¿no? Sea como, la vuelta olímpica, ¿no? Es un poco lo que nosotros tratamos de hacer. Igual voy a decir una cosa que, a ver, yo, digamos, tuve una trayectoria, digamos, sí, académica, hice un doctorado, pero no había estado tan del lado de la docencia, y creo que hay mucha sabiduría también en cómo se hacen las cosas tradicionalmente. O sea, realmente, digamos, hay cosas de eficiencia, de escalabilidad, digamos, de asegurarse como robustez en la calidad educativa que, digamos, después de 2 o 3 años o 4 años de estar haciéndolo, digo, hay sabiduría en por qué el parcialito, por qué el parcial, por qué esto, porque bueno, te ordena, ¿no? Todas las cosas, y uno dice, no, pero que aprendan solos y que después, no van a, perdón, estoy siendo un poco exagerado, pero como que habiéndolo visto siempre de afuera, digo, esto tiene una lógica interna que tiene mucho sentido. Igual hoy con lo del ChatGPT creo que estamos muy interrogados, yo no sé la respuesta. Nosotros hoy en programación, qué sé yo, los primeros años es todo en papel, ¿viste? Para asegurarnos de que integren el proceso de diseño, ¿no? El proceso cognitivo. Pero bueno, estoy seguro cómo integrar la parte de programación. El otro día hablaba con, creo que, bueno, Laura Alonso Alemani, que en la Universidad de Córdoba, lo que hacen ellos en la materia de programación, me pareció muy interesante, como que le toman un trabajo práctico sin ChatGPT, o sea, en papel, perdón. Otro con la computadora sin ChatGPT y después uno con ChatGPT. O sea, que integran, digamos, la herramienta de ChatGPT, que me parece muy interesante eso. Todavía nosotros no dimos un salto, digamos, nos mantuvimos más parsimoniosos por ahora, ¿no? Bien, acá quiero señalar algo que me resulta muy interesante. Le voy a poner algunas palabras a lo que vos decías recién. En educación siempre hay una tensión entre tradición e innovación. Y no por eso estar, como decíamos hoy, moviéndonos siempre en las dicotomías, sino que hay una parte de tradición. Pero esa tradición tiene que darse de tal manera, porque si no perderíamos el legado. Si estamos continuamente innovando, perderíamos el legado de la humanidad, perderíamos esa sabiduría que señalaba recién Roberto. Ahora, si esa tradición lo que hace es reproducir injusticias que tenemos en la humanidad, todos lo sabemos, y solamente reproduce de manera tal de seguir sin
poder transformar nada de lo dado, tampoco está bueno. Entonces lo que hay que moverse es en un entre la tradición y la innovación, donde la tradición te dé lugar a lo nuevo y te dé la posibilidad de dar la bienvenida a los recién llegados, decía Hannah Arendt. Pero eso es lo que vos planteaste es interesantísimo para verlo en el campo de lo educativo. Bueno, perdón, una digresión, pero bueno. Yo más que coincido que la consecuencia es que uno tiene un equilibrio entre tradición e innovación, pero más que decir, che, ¿cuánto pongo de tradición y cuánto de innovación? Para mí, el punto es todo lo que uno mantiene tradicionalmente, lo que tiene que repreguntarse y cada vez más seguido es si merece seguir estando o no. Exacto. Y si justifica su existencia de alguna manera, ¿no? O sea, no es que diga, necesito 40% de tradición y 50%. Bueno, si el 100% de lo que estamos haciendo es tradicional y sigue estando justificado su sitio ahí, seguiremos con eso. Y eso también retomando, digamos, yo como soy matemático, como Pame, están todos diciendo esto del juego entre la teoría y la práctica. Nuestra carrera tiene mucha práctica, tiene muchos laboratorios y tiene mucha teoría también, tiene muchísima teoría. Y el rol que juega toda esa teoría que está ahí es, digamos, no está porque nos encanta la teoría, qué sé yo, sino que está para tratar de entender lo que estamos haciendo, que no sea simplemente manipular sin saber lo que estamos haciendo. O sea, la teoría está ahí, o sea, la que está con el rol de entender lo que estamos haciendo. O sea, y está ahí en la medida que cumple ese rol. Si no cumple ese rol, no lo necesitamos. Pero son materias, y yo creo que todas, digamos, por ahí no queremos caer en la imagen esa del profesor dando cátedra en el pizarrón durante horas. No es eso lo que queremos, no queremos dar teoría porque sí, tampoco. Pero sí es que es una herramienta, digamos, tampoco, a mí me causa gracia porque yo digamos, dentro del departamento de matemáticas soy el como que caigo siempre del otro lado, pero acá caigo acá como en defensa de la teoría. ¿Viste? Pero no como teoría en sí, sino como tratar de entender, ¿no? O sea, como lo que buscamos es tratar de entender. Sí. O profundizar. Digamos, el poner a jugar los contenidos, o poner los contenidos en acción, de alguna manera tiene que tener algún anclaje en el por qué lo estoy haciendo. Si solamente hago, lo repito, lo practico, pero sin saber por qué, a mí después me cambian la práctica y no sé para dónde pensar el problema. Creo que justamente lo teórico lo que te da es esta posibilidad. Y de hecho, yo agrego una cosita que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, porque en realidad, tal vez yo fui exagerado y se malinterpretó, pero la cuestión acá, estamos hablando de que queremos formar gente que pueda adaptarse al futuro y a las nuevas herramientas, ¿no? ¿Cuál es la forma de poder adaptarte a una nueva herramienta que desde otra óptica hace más o menos las mismas ideas pero de otra forma? Tener claras las ideas subyacentes, o sea que la teoría es fundamental. Entender claramente la teoría es fundamental, pero por otra razón también, porque cuando encaramos los problemas teóricos, aprendemos a estructurar el conocimiento de una forma muy particular que excede el tema en cuestión que estamos aprendiendo. La forma de acomodarte el cerebro, qué sé yo, estudiar un teorema matemático y toda su estructura y sus hipótesis y esto y lo otro, va más allá del tema específico del que trata el teorema. Te da una manera de razonar y de pensar y de analizar la realidad en forma estructurada que es un poco más general, ¿no? Y que es algo que hay que aprender y que es como un músculo que se ejercita y se tiene, y una vez que lo tenés, lo vas a poder aplicar a otros problemas, a otras cosas, y es lo que te va a dar la flexibilidad para poder adaptarte a otro contexto. No sé si se entendió lo que dije. Sí, yo creo que en realidad iba a aclarar lo mismo. Creo que cuando hablamos de meterle práctica, de eso estamos hablando de como cosas en el margen. O sea, realmente, si yo miro mi carrera, es muy tradicional en su forma, pero en los márgenes trato de meter cosas nuevas, trato de probar cosas nuevas, pero estoy seguro que todas tienen todo esto que estábamos hablando recién, ¿no? De la fuerza de los fundamentales. Bien, bueno. En general,
ven ustedes en la contribución a nuestro país y al desarrollo de nuestro país que estas carreras universitarias y especialmente sus egresados, ¿no? Los perfiles de estos egresados, ¿cómo lo ven? ¿En qué pueden contribuir al desarrollo de nuestro país? Una pregunta difícil. ¿En qué no? Para mí es muy fácil. Es muy súper fácil, están reconvencidos, buenísimo. No, a ver, esto es absolutamente fundamental. A mí, cuando volví a Estados Unidos, un poco lo que me pasó fue decir, che, loco, se están armando hasta los dientes allá. ¿Se están armando? Hasta los dientes. O sea, digo, es como que en Estados Unidos estaban obteniendo superpoderes en inteligencia artificial, en machine learning, en la cantidad, en la profundidad, en la inversión, etcétera, etcétera. Y cuando volví, un poco sentí una responsabilidad de hacer esto, ¿no? De decir, che, tenemos que desarrollar esto en nuestro país, ¿no? O sea, para los nuestros, para que tengan, digamos, personas idóneas que puedan entender lo que es ChatGPT, que puedan entender cómo desarrollarlo si hace falta, que puedan capitalizar las oportunidades que hay, qué sé yo. Estamos viendo lo de Trio Labs, ¿no? en Uruguay, y yo creo que estas carreras y carreras afines van a ser un semillero, pero en 5, 6, 7 años, semillero fenomenal. Obviamente tenemos que lograr, digamos, captar la atención de los graduados para que se queden en Argentina, para que inviertan en el país, para que desarrollen sus emprendimientos acá, etcétera, etcétera. Que ya no depende exclusivamente de nosotros, pero por lo menos nosotros pusimos lo que nosotros teníamos que poner, ¿no? Que es graduados idóneos. Sí, aparte, digamos, de vuelta, antes yo me voy a contradecir un poco, ¿no? Porque antes dije que no sabemos los trabajos que va a haber dentro de 10 años. Ahora voy a decir cómo va a ser el futuro. No te vamos a inventar más, Pablo. No, lo que, digamos, en 10 años no sabemos qué va a pasar, pero lo que se ve ahora es que, digamos, que esto va a permear en todos los trabajos y van a ser los trabajos más calificados y van a ser los lugares en donde se pueda producir cosas con mucho mayor valor agregado. Entonces, lo que se ve es que esto va a permear en todas las disciplinas, en todos los sectores, sobre todo en los sectores productivos, pero también servicios. Y va a permitir generar cosas con muchísimo más valor. Ya hay un montón de puestos vacantes de inteligencia artificial y de científicos de datos en todas las industrias. Estamos formando gente, pero para cuando formemos gente, lo que va a pasar de acá 3, 4 años, no dije 10, es que va a haber muchos más puestos vacantes, eso es lo que se espera, muchísimos puestos vacantes, o sea que necesitamos muchas más carreras de inteligencia artificial y ciencia de datos. Digamos, a veces dicen, nosotros abrimos en la UBA y al ratito abrió en UNSAM, en Ditera también está Agustín Gravano por acá también, que en Ditera también tiene, San Andrés, y dicen, tienen competencia. No, necesitamos un montón de carreras más. El país necesita muchas más carreras más, necesitamos que haya en todos lados y muchas en distintos y con distintos perfiles. Todas nuestras carreras tienen perfiles muy distintos y está buenísimo. A mí me encanta que todas tengan perfiles distintos, que cada una tenga una característica distinta, y en la medida que podamos formar un montón de estudiantes con estas capacidades que después vayan a ocupar esos puestos y generemos empresas que los contraten, es el camino que creo yo que tiene que tomar el país para que todos tengamos un país más desarrollado. Muy bien, una mejor vida. Ahora les pregunto, ¿han pensado cómo entusiasmar y cómo movilizar a los estudiantes egresados de la secundaria para que abracen esta carrera cuando tiene un problema que no podemos soslayar, que es mundial y que sabemos que tienen que gustarles o que tienen que tener, digamos, cierta cercanía con las matemáticas? Saben que es un problema mundial el hecho de que muchos estudiantes, en educación se estudia muchísimo, Llevalar, uno de los que los nombraba hoy, es profesor de matemática, además de educador y de ocuparse de estas cuestiones de filosofía de la educación. Y él es uno de los que dice que la enseñanza de la matemática es un problema mundial. Es decir, hay muchos estudiantes que eligen sus carreras con la pregunta del descarte. ¿Cuál es el descarte? Que no tenga matemáticas. Bueno, ahí me parece que hay un trabajo para hacer. No sé, si no se los dejo. No, en nuestra facultad se hace un festival anualmente. Comenzó siendo un festival de matemática impulsado acá por Lili. Hermoso festival. Y ahora ya es de todas las áreas, física, química.
y donde vienen las escuelas. De hecho, es ahora, a principios de noviembre, y vamos a dar un taller, nosotras con las chicas ahí, Mariel, José, de matemática. Matemática y ciencia de datos, ahí todo junto para incentivar, para mostrarles la facultad también, para que conozcan, porque hay chicos que nunca han ido, en general, la mayoría nunca ha pisado la facultad, así que en nuestra facultad se hace eso. Yo es el mayor acercamiento que tengo con chicos de escuela secundaria en realidad. Yo quería volver un poquito a la pregunta anterior, porque con esto de en qué podemos contribuir, en qué se puede contribuir, y yo estuve pensando mucho en Santa Fe, más chiquito todavía, en nuestro grupo, ¿no? Y me puse a pensar que por ahí nuestro grupo que es chiquitito, y nosotros tenemos, por ejemplo, un colega que trabaja en el CONI, que es el Instituto de Enfermedades Infectocontagiosas. Hace poco defendió su tesis en el estudio del EPOC, que después del COVID se vio mucho más grabado. Él trabaja ahí y hace docencia con nosotros y hizo su maestría en estadística. Defendió hace poquito su tesis, como te decía, y trabaja en el instituto, o sea, trabaja con salud, medicina, enfermedades. Después tenemos otra colega que trabaja en el IPEC, Instituto Provincial de Estadística y Censo, que ahora justo me contaba esta semana que está con índices inflacionarios, un caos total. Con ellos también nosotros estuvimos trabajando con construcción de índices socioeconómicos. Te estoy hablando de organismos... el CONI no sé si es nacional, el IPEC es provincial, que estamos contribuyendo ahí bien de cerca, digamos. Ayer también, por ejemplo, vi el póster de un exalumno del tema de optimización de transporte público mediante la SUBE, la tarjeta SUBE. ¿Qué más cerca que eso, no? Se puede hacer un montón. También pensaba que leía el mail que mandó la organización con el tema de las bicicletas, ¿no? Que es a partir de una aplicación, y ahí hay un montón de datos y se puede mejorar un montón, igual que en transporte, que para mí en Santa Fe se puede mejorar un montón. No sé si se me escapa algo más, pero bueno, un montón de contribución al Estado, ¿no? Ni hablar de la docencia de la ciencia, ¿no? Y la investigación. Bien. Necesitamos Estado, entonces. Sí. No nos metamos. ¿Les parece que abramos las preguntas al público? Por supuesto. Igual le dejé la pregunta de matemática, ¿eh? No me la contestó ninguno, se jugó mucho. Yo como matemático... Bueno, sí, tal cual. Es sabido que tenemos serios problemas con el tema de matemática. Yo creo que una parte importante de los problemas que tenemos como matemática es qué pasa, ¿no? O sea, vos hoy hablaste, me encantó que vos hablaste en tu charla del tema del deseo, ¿no? Y yo creo que es un tema súper importante. En matemática no hay, me parece que lo que suele pasar con matemática, sobre todo en la primera y secundaria, es que no hay deseo, no está el deseo. Va el pibe, va en matemática, le va bien, le va mal, llega a la casa y le fue mal en la prueba y el papá a la mamá le dice, sí, a mí también me va mal, no te preocupes, es así, qué sé yo. Por ahí la profe o el profe tampoco tiene muchas ganas de estar ahí o no llegó a motivar desde el deseo digamos, porque hacer matemática es un esfuerzo grande, no es fácil en general, digamos, a mí, por lo menos a mí no me resulta fácil, es un esfuerzo grande, y entonces uno dice, bueno, ¿por qué voy a hacer este esfuerzo tan grande? ¿Qué voy a obtener a cambio de este esfuerzo tan grande? Y yo creo que tenemos una oportunidad única de cambiar eso, o sea, porque digamos, la cosa que está generalizada parece ser como que es un esfuerzo muy grande y que no queda muy claro por qué o para qué, entonces es algo que no me gusta, que es un esfuerzo grande y que no veo por qué lo voy a hacer. No es muy difícil, ¿no? Y nadie en el entorno ayuda tampoco a romper eso. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad única de poder mostrar que, bueno, aparte de que matemática está buenísima, yo creo que puede despertar el deseo, pero que uno puede tener una vida mejor si le va bien en matemática, que eso hoy está ausente. Pero ahora estamos viendo un montón de carreras que ofrecen que ofrecen trabajos copados, trabajos buenos, contribuir
en temas de lo más diversos, ¿no? O sea, digamos, desde cuestiones financieras o industriales hasta cambio climático, música, arte, deporte. Entonces, uno puede hacer contribuciones importantísimas en cualquier disciplina que uno le guste, o para si uno quiere tener un mundo mejor, para tener un mundo mejor, si uno quiere ganar plata, para lo que le interese, y que una parte importante para eso es tener una buena formación matemática. Entonces, bueno, apareció, la matemática aparece en un lugar en donde, pará, o sea, acá hay que hacer un esfuerzo, pero ahora empiezo a ver que vale la pena, que está bueno, que si a mí me va bien en matemática, me espera un futuro copado, por lo menos un futuro de muchas oportunidades. Yo también les pongo como desafío el pensar qué contenidos de matemática debe darse en la primaria y la secundaria. Para mí ahí hay un problema a resolver, que por ahí están mal seleccionados los contenidos que son enseñados. Entonces, bueno. Yo creo que es posible eso, pero vuelvo a lo tuyo. Creo que no es tan importante el tema de contenidos, sino el tema de esto, de por qué, para qué y el deseo. Sí, pero... Y eso se puede dar con diferentes contenidos. ¿Y cuáles son los contenidos? Hoy por hoy creo que no sabemos los contenidos que tenemos que enseñar de ninguna materia casi. Digamos, por las mismas cosas. Si vos me decís, si vos me pedís que justifique cada contenido que damos, no sabemos. Pero a veces los contenidos también son una excusa, ¿no? Exacto, es una excusa. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, y también siempre hay que preguntarse si no estamos enseñando caligrafía. Pero no sabemos bueno, más allá de por lo caligrafía. menos ya podés decir caligrafía, no. Pero hoy, bueno, más o menos, porque un poquito sí hay que saber. No caligrafía, pero sí un mínimo. Pero más allá de eso, digamos, entiendo el rol que le estás dando a caligrafía, y quién va a hacer la caligrafía dentro de 10 años, no sabemos. O sea, cada cosa que estamos enseñando hoy, no sabe, o sea, a mí me pasa, nosotros en nuestra carrera enseñamos un montón de cosas que, si lo preguntas a ChatGPT, te lo dice. Claro. ¿Y entonces por qué lo enseñamos? Ahí está. Bueno, creo que hay que preguntárselo. Pero lo que ahora es caligrafía tan claramente, no sabemos o sea, cada cosa que estamos haciendo, yo no sé si estoy enseñando caligrafía, con cada cosa que estoy dando en clase. Bueno, Pablo, pero lo importante es preguntárselo. Yo creo que el que tengamos en agenda la pregunta ya te transforma. Totalmente. Ahí. Si no nos vamos a pelear. No, a ver, ¿qué pasa? No, yo creo, si puedo agregar una cosa más, me pareció interesante lo que dijiste de que la matemática ahora se vuelve como muy operativamente potente, ¿no? O sea, siempre fue potente, pero ahora como se pone muy de manifiesto. Yo cuando cursé ingeniería en mi época, no sé, 20, 25 años atrás, era un proceso que pasabas 2, 3 años y después veía como que los profesores de cuarto y quinto no aprovechaban, ¿no? lo que se había enseñado. Y creo que este tipo de carreras no te dejan no aprovecharlo. Es una carrera de matemática aplicada en algún sentido, ¿no? En algún sentido. Así que eso me parece muy interesante. Y lo otro, obviamente, es tratar de trabajar con, digamos, mucho de ejemplos inspiradores, ¿no? De impacto, de resultado, de capacidad de cambiar la trayectoria de algo, digamos, sea con, no sé, una aplicación en robótica, una aplicación en temas de detección de algún tipo de enfermedad. No sé, ayer escuché una charla donde, por ejemplo, estaban usando biomarcadores de ARN para detectar cáncer temprano de mama, de un montón de cosas, y tenían un 90%, según decían, yo no estoy tan seguro, pero bueno, lo que estoy diciendo es que tiene altísimo impacto. Claro. Altísimo impacto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir entonces las preguntas al público. ¿Sí? Ya tenemos muchas manos levantadas. Hola, muchas gracias por el panel. Un comentario de lo último de mantener los alumnos. En algunas carreras, vengo del lado de la física, a veces lo que nos hace difícil es que el conocimiento es tan complejo y se fue construyendo con escalones que van uno arriba del otro, que tenemos unos primeros años donde estamos construyendo la base de esa pirámide de conocimiento, donde la verdad que es ponerle la vara lejos. Es difícil motivar a los chicos en esto que sirve para entender lo que viene después, para entender lo que viene después, para lo que viene después, para recién después poder hacer algo aplicado interesante. Un comentario que no sé cómo resolver dando clases
en las partes más básicas de la carrera de física. Y la pregunta respecto de las carreras, también está relacionado a lo que hablaron de motivación. Lo que veo en las ingenierías, las licenciaturas ya destinadas directamente a inteligencia artificial es que tienen una capacidad muy fuerte de aplicación, de profundizar y de desarrollo de nuevos algoritmos. Eso es fundamental. Pero también hay otra parte donde muchos lo vemos como una herramienta de nuestro trabajo, donde quizás no tenemos la necesidad de desarrollar nuevos algoritmos, pero sí saber aplicar muy bien. ¿Lo pensaron en estilo posgrado, donde la gente que ya hizo un grado en algo, que ya está trabajando en algo, siente la necesidad y va a recurrir a una formación extra? Respecto de la primera parte de la pregunta, me parece que de eso estuvimos hablando un poco. Por ejemplo, lo que contó Pamela trata de atacar ese problema, ¿no? Si vos lográs en los primeros años bajarle aplicaciones específicas o darle muchos ejemplos de las cosas de la vida real donde puede ver esa, como hablábamos, no sé, de calcular la media, pero en vez de decirle, mira, acá hacemos la sumatoria, qué sé yo, se lo inducís con un ejemplo y le vas explicando la lógica de eso, intuitiva que va a tener. Esas cosas las va rompiendo. Por otro lado, nosotros en la carrera, por ejemplo, ya desde el primer año incluimos 2 asignaturas que son Introducción a la Inteligencia Artificial e Introducción a los Sistemas Ciberfísicos, donde los chicos ya van teniendo un acercamiento inicial. O sea, la idea es esa, es tratar de romper esa distancia enorme de las carreras un poco más tradicionales de ingeniería, donde era básico, y vos decís, ¿y para qué me están enseñando todo esto durante 3 años que no entiendo y me recuesta? Entonces tratar de acercarle un poco más el futuro al momento actual, digamos, es un ejercicio importante que se tiene que hacer, ¿no? Y lo otro que era lo que me había contado, me olvidé. Lo de los posgrados, posgrados. que ya trabajan. Ahí hay que distinguir 2 cosas. Una cosa, vos me estás hablando de quién quiere usar esto como una herramienta, y eso no lo vas a estudiar en un título de grado de ingeniero. Un ingeniero necesita, como dijimos, entender esas herramientas precisamente porque lo que yo quiero es que sepa cómo funcionan las cosas, no sepa usar la última herramienta de moda. Si sabe cómo funcionan las cosas, a futuro va a poder adaptarse a las nuevas cosas. Si sabe usar la última herramienta de moda, va a tener que hacer otro curso para aprender la nueva herramienta de moda. ¿Me explico? Entonces, eso me parece que hay que tener cuidado, porque por ahí no es un posgrado lo que está buscando, sino tal vez una especialización o un curso de actualización en las nuevas herramientas que te pueden servir en tu tarea, ¿no? De todas maneras, para el tema de posgrados, nosotros acá tenemos hace 2008, se estudia el doctorado en ingeniería con mención en inteligencia computacional, señales y sistemas. Tenemos graduados varios. Yo fui el primero, por ejemplo, pero tenemos varios. Fíjense la escana que tengo, así que ya tiene sus años. Así que posgrados hay, pero son con otro tipo de pensamiento. Es un posgrado académico, no es un posgrado profesionalista, que es lo que vos estás buscando, ¿no? Concuerdo en que falta mejorar la oferta de carreras más profesionalistas, más técnicas, donde se enseñen herramientas o cómo incorporar estas cosas, pero me parece que hay mucho para hacer en esa área, sí, hay que discutirlo mucho. Nosotros, estamos en primer año de la carrera, digamos, estamos recién comenzando, pero tratamos de atacar eso también, posgrado obviamente ni está pensado todavía, pero de atacar esto de que, como decía al principio, de que ya sí sepan analizar los datos, sepan utilizar las herramientas y sepan, o tengan la capacidad al menos de crear nuevas herramientas. La formación que tratamos de darles es como bastante global, desde la utilización de lo ya hecho a la creación de algo nuevo, hablando matemáticamente y computacionalmente también. Así que está ahí eso que vos planteás. No como un posgrado, pero en la carrera está pensado.
Sí. No, solo mencionar del tema posgrado. Nosotros en Exactas tenemos 2 posgrados. Tenemos una maestría en estadística matemática y una se llama maestría en data mining, pero esencialmente es más, digamos, la versión más computacional de ciencia de datos. O sea, como que están esas dos que tienen interacción entre las dos. Y bueno, también estamos empezando a discutir el doctorado, pero entiendo que vos no estás apuntando a lo de doctorado, sino más a la parte profesionalista, ¿no? Sí, no, hay una demanda enorme y lo que me parece interesante, sí, la maestría en ciencia de datos de UDESA hace 3 años, 4, pero básicamente lo interesante es que hay un montón de gente que tiene las bases y que con un par de manos de pintura, o un poquito más que manos de pintura, pero con una, digamos, puesta en contexto de todas las cosas que ya saben previamente y de articularlo, pueden rápidamente estar, digamos, entendiendo mucho o todo, digamos, ¿no? De lo que... no sé, conozco gente que hizo ingeniería industrial, por ejemplo, que uno diga, no sé, ingeniería industrial, que de repente con un poco más de acompañamiento, un año y medio, puede ser, digamos, un líder en esta área, ¿está bien? O sea que no es que si vos estudiaste tu carrera de grado, estás como, bueno, vos la vas a mirar de afuera, siempre, ¿no? Igual me pareció interesante lo que dijiste del, digamos, es verdad que hay un andamiaje, ¿no? Hay como precedencia y correlatividad y requisito y un montón de cosas. Es cierto eso, y también, volviendo al tema de la matemática, como que lo que estamos haciendo y la matemática y otras cosas aledañas son como pasa o no pasa, o sea, son conocimientos que son muy estrictos, digamos, ¿no? En comparación por ahí con otro tipo de carreras donde es bueno, y bueno, más o menos, viste, leí más o menos, vi los conceptos y ya más o menos me hice una idea que son intuitivos. Estas cosas son, muchas cosas son, digamos, contraintuitivas, ¿no? Y bueno, yo tengo que ser, digamos, uno tiene que ser también claro de que, che, mirá, esto te va a requerir un pensamiento muy específico. No es un pensamiento, digamos, que todo puede ser. No, de repente hay requisitos, hay condiciones, hay cosas que tienen que cumplir para que esto se pueda aplicar, ¿no? De todas formas, que si vos mirás una materia como álgebra lineal, materia para el primer año o segundo año, no sé, depende de la carrera, de repente ves un mínimos cuadrados rápidamente, ¿no? Y podés mirar una regresión y podés darle sentido a un montón de cosas. Yo me acuerdo cuando yo estudié hace 25 años, me mostraron eso, me mostraron la pseudo inversa y nunca me dijeron nada más. Yo dije, después con el tiempo miré para atrás y dije, ¿cómo puede ser? Que no me explicaron que esto es como el ABC del machine learning, ¿no? Entonces yo creo que hay oportunidades, de repente, digamos, igual acá tenemos mucho más experto que yo, pero el cálculo de repente sí es algo que se construye, que va avanzando, y de repente tiene, no sé, 4 materias de cálculo, de repente es una materia de álgebra, o 2, ¿no? A veces por ahí está pensando en las currículas de vuelta como que están subrepresentadas ciertas temáticas, pero bueno, hay oportunidades para mostrar destellos de aplicación. Obviamente va de la mano de la experiencia que tenga el docente, ¿no? Si el docente nunca usó los datos para inferir nada, bueno, no va a tener esa capacidad para poder, digamos, motivar eso, ¿no? Vamos a hacer 2 preguntas más, una de cada lado, que capaz intenten responder uno o a lo sumo 2 en cada quien como tiene como algo por responder o eso, haciendo largo para que puedan preguntar varias personas y después nos estamos acá discutiendo y eso, pero para que no se extienda más. Gracias. Vayan votando quién contesta. No, casi no es una pregunta, pero soy colega de Pamela y de Pablo, soy matemático también para los que no me conocen, así, pero se darían cuenta seguro por la genética de la pregunta. Me acuerdo de haber leído, me hicieron acordar, me gusta mucho la cuestión de la discusión epistemológica de la ciencia. Había leído en algún momento de mi larga vida varios, la tengo de Paidós, que es la epistemología genética de Piaget, ¿no? Que tiene contribuciones de gente de todas las disciplinas, lo que eran en ese momento. Y no hay un volumen de inteligencia artificial porque no existía el learning ni nada parecido. Sin embargo, hay como una paradoja muy interesante, no una paradoja, por referencia, que me parece que en algunos lugares, cuando estudian por cómo se concibe el número, cómo se concibe la recta, cómo se concibe la topología, las cosas
cruciales, o cómo se concibe la idea de la vida, lo biológico, lo químico, está la física, cómo se construye genéticamente. Eso me hace acordar mucho, hoy en día que aprendí un poco de mis discípulos, sobre todo, la cuestión del learning, de que hay que enseñarle a la máquina, hay que darle los datos. Se construye un concepto diferente, no diferente, sino cada ciencia tiene una noción de comprender. Entonces, cuando los prácticos, Pablo, decimos, nosotros queremos entender, quiere decir entender en tanto que matemáticos. Probablemente también exista, seguramente también existe, creo yo, una noción de entender dada por la experiencia de la gente que trabajó siempre en learning. O sea, eso quiere decir que confían en su propia acción práctica y en su empirismo, ¿no es cierto? Inclusive las cosas que tienen que ver con preguntarse qué contenidos hay que darle para estas carreras, supera todas las expectativas. O sea, yo creo que lo que está pasando, por ejemplo, con cosas que creo que hizo Grothendieck con la escuela de Bourbaki, de la escuela francesa de mediados del siglo pasado, como la homología y la homotopía, para estudiar estructura de datos, demuestra que no hay límites para los contenidos, lo que me parece que Pablo decide en algún momento. Se corta. No sé cómo ven estos dos aspectos, pero a mí me parece que no existe una noción absoluta de comprender, pero que eso es bueno. La diversidad esa es buena. La diversidad que para unos quiera decir una cosa, comprender, que está basado en su experiencia, en que funciona o no, y que hizo millones de experiencia con eso, y el entender del que quiere decir otra cosa, ¿no? Y que nos lleva a ese lugar. Y lo otro es, animaría a sacar de currícula algún tema cuando este tipo de cosas pasan, ¿no? Le pasaba incluso a principios del siglo XX a Einstein, cuando necesitó la geometría diferencial, que ya existía, para hacer la teoría general de la relatividad, ¿no? Gracias por todo. Bueno, totalmente de acuerdo. Sí. Con todo, Hugo, con cada palabra totalmente de acuerdo. Cada disciplina, a mí me encanta discutir con colegas de otras disciplinas porque, digamos, la noción de verdad que tenemos es completamente distinta y creo que cada noción de verdad aporta y está buenísimo. La nuestra es un poco extraña, la que tenemos en matemática. A nosotros nos parece que es la más natural del mundo. Al resto del mundo no le pasa eso, no sé por qué. Pero creo digamos, que aporta en la búsqueda esta por entender, ¿no? Creo que nos lleva a eso, a entender, a ir hasta el límite, hasta todo donde se pueda. Y también esto de la diversidad, por eso nosotros tenemos este tercer ciclo, que es el último año de la carrera, que es hagan lo que quieran, chicos, hagan lo que quieran. Si quieren meterse en materias de súper profundas de topología algebraica, lo pueden hacer. Si quieren hacer física, lo pueden hacer. Si quieren hacer inteligencia artificial. A nosotros, una anécdota voy a contar. Nos pasó que el tercer ciclo, que es el último año, era pueden hacer lo que quieran. Y todos nos preguntaban, ¿pero qué es lo que quieran? ¿Pero qué es lo que quieran? Lo que quieran. Pero que, bueno, y tanto hincharon, tan angustiados estaban y angustiadas que tuvimos que poner los tracks, pusimos los famosos tracks. Tenemos unos tracks ahora que son como orientaciones que uno puede seguir, que son de mentira, o sea, es mentira. O sea, tenemos posibles orientaciones, hay orientación, inteligencia artificial, procesamiento de señales, etcétera, etcétera. Y nos dicen, pero si yo quiero hacer esta orientación, ¿puedo hacer un otro? Y digo, puedes hacer lo que quieras. Les pusimos las orientaciones porque estaban hinchando con como la amplitud total hinchaba, entonces dijimos, bueno, puedes seguir este camino, o cualquier otra cosa. Bueno, qué bueno. Última pregunta. Y al fondo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy estudiante de Ingeniería en Informática acá en Fitch, y algo que nos preguntábamos cuando supimos que iba a salir la carrera de Inteligencia Artificial era por qué una carrera de grado y no un posgrado o algo así, porque ya un poco entraba en nuestras competencias. Igual un poco ya lo respondieron. Pero tengo otra pregunta, que es qué va a pasar con informática, o qué debería, según ustedes, si deberíamos seguir tocando esos temas, o
si se deberían actualizar, si se deberían quitar o agregar. Y otra pregunta, en informática por ahí lo que pasa con la gente que empieza a estudiar es que piensan, bueno, yo quiero ser programador. Y después se encuentran con que, bueno, no es solamente eso, es muchísimas cosas más. ¿Cuál sería el paralelismo en inteligencia artificial? ¿Qué piensa la gente cuando entra y qué se encuentra al final? A ver si me acuerdo todo, si no me repetís. Lo primero que me dijiste fue... No, la primera pregunta era qué iba a pasar con informática. A ver, esto ha sido una evolución natural, el surgimiento de esta carrera. Claramente, inteligencia artificial tiene una entidad suficientemente grande y ha crecido en volumen, en aplicaciones, en diversidad, como para justificar tener su propia carrera. Por ahí me han preguntado, bueno, pero esto no es una especialización de la informática, y para mí ya no. Capaz que al principio, hace 15 años, cuando dábamos una sola materia de inteligencia computacional en la carrera, bueno, sí, no era tan amplio el campo de aplicación real que tenía. Hoy en día, y eso fue lo que llevó al surgimiento de la carrera. La carrera no surgió el mes pasado o el año pasado. Es algo que veníamos hablando, se empezó a crear realmente en 2019, pero veníamos hablando de 2012. Y una de las razones más fuertes para eso fue que recibíamos todo el tiempo cada vez más solicitudes de empresas que nos venían a plantear problemas para resolver con estas herramientas, y que nosotros como instituto de investigación incluso ya no dábamos abasto para darle solución. Entonces era muy evidente que había un campo enorme que estaba de lado y que con los conocimientos que estábamos dando en informática no alcanzaba, ¿sí? Entonces esa es la génesis, digamos, de la carrera nueva. Eso no quiere decir que la informática pierda sentido, y mucho menos que se deban de dejar de dar estos contenidos en informática. ¿Está bien? Y ha adquirido una dinámica tan grande el área que me parece a mí que tampoco es cuestión de darla solo en posgrado. ¿Me explico? Hay cosas muy amplias, muy diversas que en un posgrado tendríamos que hacer un posgrado de no sé, un montón de años, y para dar las herramientas básicas, digamos. Entonces, para mí está plenamente justificado que estos sean carreras de grados que tienen su propia dinámica y sus propios requisitos de conocimientos específicos, que tampoco está mal que se sigan dando algunos de esos conocimientos en la carrera más general de informática como algo más que podés empezar a ver, porque vas a tener que interactuar sí o sí con gente de esta área. Cuando uno, recién escuchábamos a Agostina que nos hablaba de su trabajo en Triolabs, ahí se trabaja en interdisciplina, hay gente que trabaja en aprendizaje automático y diseña modelos y hace cosas, pero también está la gente de sistemas, y la que va a llevar eso a funcionamiento y lo va a tener que implementar. Entonces esa gente tiene que entender el mismo idioma que le está hablando el otro, ¿no? O sea que definitivamente, en mi opinión, son dos carreras, las dos tienen que estar, las dos son complementarias, y bueno, es así. Es mi opinión. Y no me acuerdo qué otra cosa me preguntaste. La otra pregunta era sobre la expectativa de un estudiante que ingresa a inteligencia artificial y, bueno, la realidad. La verdad que no tengo ni idea. Preguntémosles qué expectativa tienen los chicos. Sí, sería re lindo escuchar a estudiantes un poco también. La verdad que sí. Pero estudiantes contar también, no solo preguntar. Sí. Bueno, nosotros, toda esta fila, estudiamos todos inteligencia artificial acá en la Fitch. Y yo creo que a mí lo que me pasó es que yo no entré con una idea muy... Yo sabía que no quería estudiar ingeniería porque tenía mucha matemática, justo que es lo que estaban hablando ustedes. Y terminé acá porque dije, bueno, vamos a ver qué onda. Porque uno entra como con una expectativa que es tan amplio el campo que vos no sabes qué vas a hacer en la carrera. Después, hablando con mis compañeros, la mayoría entró con la expectativa de dedicarse a la robótica, porque por ahí el ingreso a la UTN era más difícil.
Y también por eso, porque es como el campo que más está creciendo, digamos, a nivel sociedad, digamos, y en los jóvenes llama mucho la atención esto de poder tener el poder de crear estas cosas y el conocimiento para hacerlo. Entonces yo creo que la expectativa con la que la mayoría de los estudiantes, corríjanme si me equivoco, que entraron a la carrera, es por eso, por la robótica y por el afán de querer pasar más allá de la programación y de saber de sistemas computacionales, más crecer en todo lo que es matemática, porque en la carrera tenés muchísima gente que sabe mucho de matemática y mucho de física. Entonces es como un conjunto de gente que la une la inteligencia artificial, que es mucho lo que se habló en sí en la jornada, esto de la interdisciplinariedad, creo que se utiliza así. Pero bueno, nada, eso, yo creo que el estudiante entró con mucha expectativa de la robótica y de juntar todo lo que venimos dando desde que somos chiquitos, porque nosotros crecimos con la tecnología, y juntarla en una carrera y poder ver el plan de estudio y ver que era así, y que a diferencia de informática, por ejemplo, esto de que no tenés un tronco común. O sea, tenés el tronco común, pero además ya tenés, y es lo que yo destaqué mucho de la carrera, materias específicas que te dan un pantallazo de lo que vos vas a ver. Porque si vos en el primer año das matemática y física, no sabes qué vas a hacer con todo eso. Entonces nosotros, desde el primer cuatrimestre ya empezamos a dar que, por ejemplo, para las charlas de álgebra, que ves matrices y decís, para esto me sirven, ves transformaciones lineales y decís, para esto me sirven, y que yo por ahí veo, comparando con informática, que por ahí dan eso y dicen, ¿por qué? Entonces también destaco mucho esto de la carrera, el hecho de tener materias desde el principio que ya te dan un pantallazo de lo que uno va haciendo, de lo que esperan de uno como estudiante. Excelentemente bien contestado. Muy bien, muy bien. Bueno, me encanta escuchar esa opinión y bueno, esperemos estar a la altura de esas expectativas y también esperemos que con los años podamos ir viendo cómo evolucionan esas expectativas. Porque también hay que decir que cuando uno diseña una carrera, uno en realidad, así como no sabemos los conocimientos que van a necesitar dentro de 10 años, tampoco sabemos quiénes son ustedes, ¿no? Uno se imagina un alumno. Y uno prepara, por ejemplo, una materia pensando en el alumno que cree que va a tener. Y ese alumno que uno cree que va a tener no necesariamente es el alumno que va a tener. Así que esto también es un proceso donde vamos a ir aprendiendo juntos cómo es, qué es lo que ustedes esperan de nosotros, qué es lo que nosotros les podemos dar y nos vamos a tener que ir adaptando. Así que bueno, les pido paciencia a los primeros y bueno, sepan que vamos a hacer lo mejor que podamos. Los pioneros. Y eso los hace protagonistas. Eso los hace protagonistas. No en todas las carreras tienen esta oportunidad. Es histórico. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? O contar. Si quieren contar, estudiantes que cuenten. Hola, ahí está. Bueno, primero, yo soy estudiante de Ciencia de Datos de la UNL, y agregando lo de las experiencias. Mi única expectativa a la hora de entrar era que era una carrera con una salida muy amplia y debo decir que estoy en primer año, obviamente porque empecé este año, todo lo que me encontré superó un montón mis expectativas porque me encontré con profesores de muchas disciplinas distintas que investigan en campos muy distintos y a la vez todos se dedican a la estadística y a la programación y eso como que me voló la cabeza de todo lo que yo podría terminar haciendo en el futuro, que no tengo ni idea, como venían hablando. Después, en relación a esto, lo que venían charlando de que es muy difícil anticiparse a los cambios que puede haber en el futuro, por cómo cambia todo el tiempo en el mundo de la tecnología, y lo que mencionaba Pablo particularmente, de que encontrar un equilibrio, si se quiere, o más bien, no innovar por innovar, sino decir, bueno, lo tradicional en este momento me sigue sirviendo, no voy a cambiar algo que ya funciona. Pero también mencionaste que están pensando en cambiar el plan de estudios de una carrera que empezó hace 3 años. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué motiva ese cambio? ¿Por qué? ¿Qué cambiarían? Y eso. Y lo otro, o sea, es otra pregunta. Yo hace poco también fui a la Expo Carreras de la UNL a hablar de la carrera de Ciencia de Datos, presentarse a la gente que está decidiendo qué estudiar. Y lo que nos encontramos, y lo charlé con varios chicos, compañeros míos que fueron,
es que realmente muchísimos chicos no tienen idea de qué es ciencia de datos. Yo, por ejemplo, me sorprendió eso, pensaba que era algo que sabía mucha gente porque está como de moda, pero realmente no. Entonces, esta en general, ¿cómo se podría acercar estas carreras, estas disciplinas a estudiantes que en la secundaria, primero, no se les incentiva el gusto por las matemáticas, no se les enseña programación, no saben lo que es, o saben pero no saben cómo es? Esa sería la otra pregunta. ¿Cómo se puede desarrollar ese interés? Bueno, voy yo. Empiezo por el final. No, lo de desarrollar intereses, no quiero decir que es tarde cuando llegan a la universidad, pero tenemos que hacerlo mucho antes eso. O sea, digamos, se puede hacer también en la universidad, pero tenemos que hacerlo mucho antes. Tenemos que trabajar con... Mismo, digamos, yo traigo esto, parece medio una expresión de deseos, pero también nos dimos cuenta con el tema género, que tenemos mucho desbalance de género en la disciplina, no sé si les pasa acá también. Nosotros tenemos estamos haciendo muchas cosas para tratar de balancear, pero tenemos bastante desbalance, y una de las cosas que ya es conocida de hace tiempo, que digamos, trabajar a partir del fin de la secundaria es tarde. Que si uno quiere balancear hay que empezar a trabajar mucho antes, y estamos haciendo actividades para trabajar. Bueno, acá también participaron, desde acá de la UNL, de hecho, no sé si nos surgió de acá, lo del Ada Lovelace Day. Eso es una iniciativa espectacular que a nosotros desde Exactas nos sumamos y suma un montón. Hay que trabajar desde antes, desde mucho antes. Cuando están ahí es más fácil, o sea, es la parte fácil, ya lo tenemos ahí, y un poco lo que dijeron por acá, o sea, mostrar, o sea, por qué está bueno, o sea, por qué está bueno hacer el esfuerzo, ¿no? ¿Por qué está bueno hacer el esfuerzo de estudiar matemática, estudiar computación? Cuando estamos ahí ya sabemos, pero tenemos que llegar mucho antes. Y lo del cambio de plan, lo que pasó es que nuestra carrera tuvo una historia particular de cómo surgió. Cuando la empezamos a pensar, la estábamos pensando como una actualización del plan de matemática aplicada. O sea que nació como una actualización del plan de matemática aplicada, terminó en la licenciatura en Ciencia de Datos, creo que fue un final excelente, o sea, un final, llegamos donde estamos, llegamos a un puerto excelente, estuvo buenísimo, pero me parece que por el hecho de venir, si ustedes miran el programa, uno dice, pará, hay un montón de matemática, que creo que está bueno, para mí está bueno, o sea, digamos, es un perfil muy particular. Como carrera de Ciencia de Datos, la nuestra tiene un perfil muy, muy particular, tiene mucha, o sea, de hecho nosotros la pensamos más que como una carrera de Ciencia de Datos, es como una carrera que es también en esto, es matemática más computación más datos. Es una carrera que tiene esas tres cosas, tiene mucho de esas tres cosas para formarte, para que hagas lo que quieras, por ejemplo, ser un científico de datos, ¿no? Pero la entendemos en un sentido amplio. Pero así todo, digamos, tenemos algunas falencias que creo que hay que, por ejemplo, no tenemos una materia de... O sea, las resolvemos fácil con esto del tercer ciclo. Las cosas que nosotros creemos que tienen que estar sí o sí, lo que hacemos es, ponemos la materia ya, ahora el cuatrimestre que viene, y les decimos, chicos, háganla. No es obligatorio, pero háganla. Entonces, tenemos una herramienta muy fácil para cambiar el plan de estudios, en el sentido de que metemos una materia que consideramos que tiene que estar, bueno, la ponemos y decimos, se los recomendamos fuertemente. Y bueno, esas materias con el tiempo creo que está bueno incorporarlas y que realmente sean materias obligatorias. Con una que nos pasa es con contenidos de aprendizaje profundo, que ahora tenemos muy poquito, que creo que tendríamos que tener una materia entera de eso. Está el tema de ética, que nosotros también tenemos esta discusión, si tiene que ser una materia o tiene que ser transversal. Tenemos exactamente esa misma discusión, es una de las cosas que estamos. Nos pasa con base de datos, no tenemos base de datos en ninguna materia obligatoria, entonces tenemos que incorporarlo. Hoy por hoy es una materia optativa para los de datos. Eso. ¿Cerramos? Bueno, cerramos. Me parece que ha sido interesantísimo, por lo menos para mí, así y creo que para todos. Así que agradecemos muchísimo la presencia, especialmente de los que nos vienen a visitar desde Capital, ambos, o Provincia de Buenos Aires, bueno, y bueno, mis compañeros. Muchísimas gracias. Y quieren que les diga... Realmente en esta semana, que han sido unas semanas bastante duras para todos por la situación de nuestro país, viendo a ustedes tan jóvenes y con tantos proyectos de futuro, quieren que les diga, para mí fue un lugar de esperanza. Así que les agradezco muchísimo la invitación y el estar acá. Muchísimas gracias.
Bueno,